¿Qué tal? Buenos días. Apenas tuvieron tiempo para escapar. Los supervivientes del incendio de la discoteca Fonda en Murcia aseguran que se salvaron porque estaban en la planta de abajo o más cerca de la puerta principal. La mayoría de las víctimas estaban en un piso superior de difícil acceso. El humo las cegó y las dejó atrapadas en medio de las llamas. Ya son 13 los muertos confirmados. La discoteca se convirtió en una trampa mortal y, como en otras situaciones similares, la cargada decoración llena de plásticos y elementos inflamables contribuyó a que el fuego se extendiera rápidamente. La temperatura de los locales incendiados fue tan alta que muchos cuerpos tendrán que ser identificados por el ADN. Aparte de los 13 fallecidos, hay 2 personas desaparecidas, por lo que el número de víctimas puede aumentar. Otras 3 que estaban desaparecidas han sido halladas en buen estado. Queda por ver ahora si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad o si tenía las licencias preceptivas, aunque nada de eso va a servir ya para las víctimas mortales del incendio. Mami, la amo. Va a morir, mami, la amo. Es mi hija. No sabe qué les ha pasado, están desaparecidos, están en algún hospital o lo que sea. Y de hecho él nos invitó a cumpleaños, nos dijo que iba a ser aquí y no hemos podido venir y ya hemos venido pero con otra noticia diferente. Pues allí estaba yo, lo que pasa es que ha sido a las 6 se ve y yo a las 5:30 me fui y nos íbamos a quedar y de eso, estábamos hablando por WhatsApp con los amigos y yo, pues no hemos tenido suerte que al final nos fuimos, ¿qué tal? Y yo me he quedado flipado cuando he visto las noticias y todo eso. Bueno, otra de las cuestiones que destacan los testigos es la rapidez con la que se extendieron las llamas, aunque aseguran que el desalojo fue rápido. El humo y el apagón eléctrico, que se produjo casi inmediatamente, dejaron atrapados a quienes ocupaban los reservados del piso superior. La mayoría de las víctimas estaban allí. Pasaban las 6 de la mañana del domingo, un incendio en el polígono industrial Fonda de los Milagros alertaba a los servicios de emergencia. Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a 2 discotecas más. Las causas en este momento se desconocen cuáles pueden haber sido, además es un tema que también está en manos de policía científica, policía judicial. Un trágico suceso que ha dejado por el momento 13 muertos y 24 heridos de diversa consideración. Esta misma mañana los forenses han comenzado a realizar las autopsias para identificar a los cadáveres. 3 han podido ser identificados a través de las huellas dactilares y el resto no es posible identificarlo a través de esta prueba y tendrá que hacerse mediante el ADN. Tengo a 5 familiares ahí dentro, o no sé dónde, y a 2 amigos que nos dan razón. Estamos en espera a ver qué nos dicen y a ver si alguno de nuestros familiares pues algo ha salido con bien, nada más. 4 de las 5 personas que se encontraban en paradero desconocido ya han sido localizadas, todas en buen estado de salud. En el Palacio de Deportes de Murcia, familiares y amigos de los desaparecidos reciben ayuda psicológica. Se ha decretado el secreto de sumario durante las diligencias para la investigación y 3 días de luto oficial. Bueno, una terrible tragedia. Vamos a hablar con Jesús Jiménez, es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Murcia. ¿Qué tal, señor Jiménez? Buenos días. Buenas tardes, Roberto. Bueno, algunas asociaciones de ocio nocturno han pedido que se depuren responsabilidades. ¿Sospechan que no se cumplía con la normativa? Bueno, yo creo que a día de hoy y en estos momentos lo más importante es terminar de localizar a las personas desaparecidas y esperar a que la Policía Judicial aclare qué es lo que ha sucedido. Sobre todo, primero, para dar tranquilidad a las víctimas y sobre todo para aprender de los errores, para ver qué ha fallado, qué ha provocado esta enorme tragedia y podamos aprender en el futuro. Yo creo que la ciudad de Murcia siempre ha sido muy meticulosa en el cumplimiento de la normativa y en el cumplimiento de la legislación y creo que debemos dejarnos de especulaciones y esperar a que la policía científica sea capaz de llegar a una convicción de lo que realmente ha sucedido en esos establecimientos. En todo caso, surgen preguntas sobre, por ejemplo, cómo explicar la rapidez con la que se extendieron las llamas aparentemente, según los testigos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, lo que está claro es que hay muchas dudas, cómo es posible que haya afectado a 3 locales, cómo es posible que se haya extendido de una forma tan rápida, cómo es posible que haya
que hayan quedado personas atrapadas. Efectivamente hay muchas dudas, pero yo creo que lo lógico es esperar a que los profesionales le aclaren todas esas dudas y evitar especulaciones que no nos van a llevar a ningún punto. Lo importante de todo, y no paro de repetirlo a lo largo de la mañana, es que tengamos claro qué ha sucedido para que podamos aprender y evitar en el futuro cualquier catástrofe de esta magnitud. Claro. Llevamos desde los años 90 sin ninguna tragedia significativa dentro del sector de la hostelería y la verdad que ha sido un mazazo muy importante para toda la región y para todo el sector. ¿Qué elementos de seguridad, por lo general, deben tener espacios como este, discotecas de este tipo? Por ejemplo, en el caso de que se interrumpa el suministro eléctrico, que era una de las cuestiones que están hablando los testigos, ¿no? Que de repente se quedaron oscuras. Sí, bueno, las medidas de seguridad no dependen del tipo de establecimiento, sino más bien de la capacidad de aforo del establecimiento. En función del número de aforos, pues los requisitos son diferentes. Sí que está claro que cualquier local abierto al público pues debe pasar la revisión de protección civil y de los sistemas antiincendios, y si tiene un tamaño necesario, pues debe tener pues sus medidas de su grupo electrógeno, sus medidas de generación eléctrica que puedan evitar problemas de quedarte a oscuras. Pero yo digo, depende del tamaño y ahora mismo desconozco la licencia que poseen estos establecimientos y a qué medidas están obligadas. Pero sí que entiendo que si estaban abiertos al público, la administración local habría hecho su trabajo de inspección y de revisión correspondiente, como no hace a todos. Tengo otra duda, señor Jiménez, que me recuerda además a una situación que se dio en un restaurante, en este caso creo que fue en Madrid hace algún tiempo. ¿Hay materiales prohibidos en la decoración que puedan tener estos espacios, estos locales, que puedan ser inflamables, por ejemplo? Sin duda que hay materiales prohibidos. Al final estamos en locales de pública concurrencia y todas las medidas y toda la legislación lo que tiende es a salvar y proteger la vida de las personas que allí concurren. Lógicamente, tú no puedes utilizar ni plásticos, ni telas, ni productos que no sean ignífugos o que no estén habilitados para locales de pública concurrencia. Eso todos los profesionales del sector lo tenemos clarísimo. Cualquier empresa que se dedique a hacer restaurantes, bares de copas, discotecas, hoteles, tiene claro cuáles son los materiales que puede y que no puede utilizar. Bueno, pues Jesús Jiménez, le agradecemos que nos haya atendido, dadas las circunstancias además, y lamentamos profundamente esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sí que quisiera dar las gracias a los bomberos y las fuerzas de seguridad por la enorme labor y el esfuerzo ingente que hicieron ayer. De acuerdo, gracias. Buenos días. Gracias, bueno, pues buenos días. Aparte de este terrible suceso, del que todavía hay que esclarecer, como ven, muchos puntos, hoy estamos también pendientes del Palacio de la Zarzuela, con esa ronda de consultas entre el rey y los partidos con representación en el Congreso, para decidir quién va a la siguiente investidura. Tendrán que pasar por ahí Esquerra, Junts, Bildu, el BNG, pero han rechazado acudir a la cita con Felipe VI, así que la lista de partidos pues se ha reducido, ordenándose de menor a mayor, conforme a los resultados. A las 10 hora canaria, el rey recibió al presidente de Unión de Pueblo Navarro, también a Cristina Valido después, la diputada de Coalición Canaria. Ambos partidos respaldaron con su voto favorable la investidura de Núñez Feijóo la semana pasada. Coalición Canaria ha dicho que se cierra a negociar con el PSOE, que no se cierra a negociar con el PSOE si primero cumple con transferencias que considera incumplidas. Bueno, pues ahí está esa ronda de consultas de la que supuestamente surgirá un nuevo candidato a la presidencia, que será Pedro Sánchez, el actual presidente en funciones, después de ese intento fallido de Feijóo. Se pone en marcha todo el procedimiento para designar presidente. Vamos a ver cuánto va a durar. Antonio José Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos por dónde empezamos. Buenos días, Roberto. Pues hay que empezar casi que por desde el principio. El rey Felipe VI tiene que designar a un nuevo candidato y eso lo hará previsiblemente una vez que concluyan las negociaciones, los contactos que está manteniendo el monarca desde la jornada de hoy hasta mañana por la tarde con las distintas formaciones políticas que quieren reunirse con él. Y todo apunta, como bien dices, a que será Pedro Sánchez el que reciba el encargo de Felipe VI para formar gobierno. Se preguntarán de cuánto tiempo dispone el líder del PSOE para formar gobierno, para convencer
convencer a la mayoría del hemiciclo? Pues en principio de 55 días. Es una fecha, es un plazo cerrado. Hasta el 27 de noviembre tiene plazo para poder llegar a ese consenso con la mayor parte de las formaciones políticas. Hay algunas fechas dentro del calendario que ya están descartadas para celebrar esa sesión de investidura. El 12 de octubre, que es fiesta, el 31 de octubre, el día en el que la princesa Leonor jura su constitución, así que en principio sería antes del 27 de noviembre. Antonio, ¿qué ocurriría en el caso de que no se consiga la confianza de la Cámara, que Pedro Sánchez no tuviese los votos necesarios? Bien, tiene dos opciones. En principio hay una sesión de investidura en la que necesita la mayoría absoluta, 176 votos o más. En caso contrario, 48 horas después, una segunda oportunidad, la mayoría simple, más votos afirmativos que negativos sería suficiente, pero si en esas dos opciones no consigue la mayoría, entonces no queda otra más que disolver las Cortes Generales y volver a convocar elecciones, y ya tenemos fecha también. De llegar a ese punto se celebrarían el 14 de enero, un domingo. Eso sí, en ese caso, la campaña electoral apenas duraría una semana. Bueno, pues el 14 de enero ya habrían venido por lo menos los Reyes Magos y ahora quedaría por ver las cartas que pedirían otros protagonistas. Gracias, Antonio. Con la amnistía y el referéndum como telón de fondo, habrá que esperar a ver efectivamente si hay elecciones o no. Donde se ha producido ya un desgajamiento de una parte del país es en Armenia. La ocupación de la región de Nagorno-Karabaj por parte de la vecina Azerbaiyán amenaza con desatar otro conflicto en el Cáucaso. Mientras Rusia apoyó a Armenia, fue garante de que ese territorio se respetase, pero el gobierno armenio ha ido demostrando cercanía hacia Occidente y Rusia además está desgastándose militarmente en Ucrania. Azerbaiyán ha aprovechado el momento para hacerse con el territorio, expulsando a la población armenia de este lugar, que se traslada en masa a otras zonas de su país. Nagorno-Karabaj es un territorio montañoso disputado desde hace décadas entre Azerbaiyán y Armenia. Ambas formaron parte de la Unión Soviética. En la práctica, su demanda histórica es ser independientes, sin embargo, no se reconoce así por la comunidad internacional. Allí, en el Cáucaso, se centran todas las miradas porque el temor por una posible guerra en territorio exsoviético es real. Se uniría a la que mantienen Ucrania y Rusia. Se trata de un polvorín que además amenaza los intereses europeos. Allí, de Azerbaiyán, importamos 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año, algo que se pondría en peligro de estallar un conflicto bélico. Armenia y Azerbaiyán eran dos antiguas repúblicas soviéticas y ya han librado duras guerras en el pasado, en los 90 con más de 30.000 muertos y en 2020 con unos 4.000. Se trata de un conflicto territorial, pero sobre todo étnico. Hasta hace poco Rusia se encargaba de mediar entre ambos territorios, pero ahora, inmersa en el conflicto ucraniano, el panorama internacional la deja prácticamente fuera. Muchas personas se están yendo ya de ese territorio. Armenia ha recibido a más de 100.000 refugiados de Nagorno-Karabaj desde la semana pasada. Esto es el 83% de la población que había en ese enclave, que se está quedando casi totalmente desierto. La ONU ha anunciado este fin de semana que enviará una misión para evaluar las necesidades humanitarias, a pesar de que la organización no había tenido acceso a esta región desde hace unos 30 años. ¿Cómo está viviendo la comunidad armenia esta situación muy conflictiva? Se lo vamos a preguntar a una persona que es de este país, Garik Israelian, pero afincado aquí en Canarias, científico del IAC, y que además, Garik, justo en estos días estás aquí, en tu país, ¿verdad? Sí, Antonio. Sí, Roberto. Bueno, Nagorno-Karabaj es una especie de isla en medio de Azerbaiyán, ¿verdad? Sí, realmente estaba siempre conectado con Armenia, pero gracias a Stalin, fue realmente Stalin que después de la revolución en Rusia en 1917, un par de años después, regaló esa región a Azerbaiyán como un trato entre Unión Soviética y Turquía. De hecho, esto fue una demanda de Turquía, regalar Nagorno-Karabaj, en esa época 98% poblado por armenios, regalar a Azerbaiyán. Pues esas cosas pasaban mucho en la época de Stalin, como sabe todo el mundo, ¿no? Y eso uno de los resultados que todavía 100 años después sigue el conflicto por un error histórico, un grave error de Stalin.
Claro, que alguien que es un dictador que trataba a un país prácticamente como una finquita, ¿no? Y que la dividía y hacía lo que quería con su territorio. ¿Cómo está tomándose esta situación, esta pérdida territorial de una zona además habitada por armenios en su mayoría, allí en Armenia? Garik. Pues la gente está muy desanimados y también tienen mucho miedo porque no es un simple conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la población de Nagorno-Karabaj. Yo creo que hay un vector importante que está cambiando, que es el vector que es una trinidad de Putin, Erdogan y Aliyev. 3 dictadores en esa región que están cambiando toda geopolítica. Después de la guerra Ucrania, Rusia necesita mucho Turquía, porque Turquía puede saltar de las sanciones, Turquía puede ayudar mucho a Rusia, de hecho lo que está haciendo, y justo por eso Erdogan hace una semana llamó a Putin mi gran amigo. Y ese gran amigo se juntaron con esa trinidad contra Armenia. Porque Armenia, un pueblo democrático, desde hace varios años está intentando construir su país independiente, cerca con valores europeos, y están para machacar el país. De hecho, para entender bien ese conflicto, solamente hace falta comparar Azerbaiyán y Armenia, que en cosas como libertad de medios de comunicación, corrupción. Por ejemplo, Azerbaiyán y Rusia ocupan el mismo lugar en Reporteros de Frontera, Sin Frontera. Los dos están número 154, 153 en la lista de 180 países. Y lo mismo con la corrupción. Y el Freedom House, famoso Freedom House, dice que Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán tienen exactamente el mismo nivel de corrupción. Y Armenia está muy lejos de estos números. De hecho, Armenia está más y casi con muchos países europeos con su nivel de derechos humanos, Garik, por democracia y eso. Surgen paralelismos entre Armenia y Ucrania. 2 países muy cercanos a Rusia, formaban parte del mismo Estado, de la Unión Soviética en un momento dado, con enormes lazos entre ellos. En el caso de Ucrania se produjo un acercamiento a Europa y tú me estás comentando que se está produciendo una situación parecida en Armenia, además muy decepcionada la comunidad por el papel que Rusia ha tenido en esta situación. ¿Tú crees que puede seguir ese camino de acercamiento o de desgajamiento con Rusia respecto a sus valores por parte de Armenia también? Totalmente, tiene toda la razón. Armenia sigue el camino de Ucrania. De hecho, mañana mismo el Parlamento de Armenia va a aceptar el Estatuto de Roma, lo que significa que si aceptan eso, Putin va a ser declarado como un criminal de guerra en Armenia y no puede pisar la tierra de Armenia. Y eso ha creado un escándalo diplomático entre Armenia y Rusia muy fuerte. Y de hecho es la razón clave que Rusia de repente necesita a Turquía y Rusia mucho necesita a Azerbaiyán. Claro. Pero Azerbaiyán también, el gas de Azerbaiyán que necesitan también en Europa. Entonces es una situación tan complicada que por un lado tienen un país totalmente de dictadura, sin derechos humanos, sin nada, pero se vende gas y lo necesitan. Por otro lado hay un país que no tiene ni gas ni petróleo, tiene su democracia y no hay tantos intereses. Por eso la situación que vive Armenia ahora es tan complicado, con 100.000 refugiados, y a ver qué pasa en próximo futuro, porque la gente tiene mucho miedo de esta trinidad Erdogan, Putin, Aliyev, que son muy amigos, comparten mismos valores, totalmente mismos valores, y ocupan mismos sitios en lo que va de corrupción, derechos humanos. Lo has dejado claro, Garik. Ahí está Armenia en medio de un laberinto geoestratégico muy difícil. Vamos a estar atentos a lo que ocurra allí. Muchas gracias por habernos atendido, Garik. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.
Bueno, a nadie se le escapa, ya lo han oído, que la situación en Armenia tiene similitudes con lo que ocurre en Ucrania, un territorio antes prorruso que empezó a acercarse a Europa. Cuando ya se ha cumplido año y medio de la guerra iniciada por Rusia en aquel país, parece que se abren algunas brechas en el apoyo de Occidente a Zelensky frente a la invasión rusa. Biden en Estados Unidos y Borrell en Europa trabajan para evitarlo mientras la guerra continúa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja a destajo para que el Congreso norteamericano reconsidere su decisión de congelar la entrega de más fondos a Ucrania, una tarea en la que por el momento se topa con la actitud más reacia de los republicanos. La causa ucraniana también encuentra reparos más cerca en el propio continente. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea están convocados este lunes en una iniciativa del alto representante para política exterior, Josep Borrell, para mandar un mensaje de apoyo a Kiev en plena contraofensiva. A su juicio, el futuro de Ucrania se encuentra en el seno de la Unión Europea. Una reunión que busca redoblar el apoyo de Europa en un momento en el que las discrepancias con algunos estados por la exportación de grano, en particular con Polonia, amenaza con agrietar el respaldo militar europeo. Y mientras, además del frente diplomático, continúa el bélico. Este fin de semana se han podido ver a los helicópteros ucranianos volando bajo, atacando objetivos rusos y corriendo claros riesgos. Bueno, pues una de esas brechas de las que hablamos podría ampliarse tras el cambio de gobierno en Eslovaquia, donde el ganador de las elecciones se ha mostrado claramente favorable a Rusia. Tiene claro, además, cuáles son las medidas que va a aplicar si consigue los apoyos que necesita para gobernar. Možno, že zle komunikujem ja teraz, ale je to úplne jasné. Znovu to opakujem, náš postoj k Ukrajine. Ahí tienen al ganador de las elecciones, Robert Fico, que advierte de que una de las primeras decisiones de su gobierno debe ser un reglamento gubernamental para restablecer los controles fronterizos con Hungría. Dice que las imágenes que se verán de control de migrantes no serán bonitas, así lo ha definido, y que puede que necesite la fuerza para resolver el problema de la migración. Bueno, pues aquí lo tiene un político declarado antiliberal, Patricia Santana, que tienes claras sus intenciones porque además han sido su eje de campaña. Sí, tan claras, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Tan claras que ya lo hizo en campaña. Creó una plataforma antimigratoria. Se condena abiertamente al Islam, se declara antimusulmán porque dice no está dispuesto a considerar en su país que los migrantes puedan cambiar, palabras textuales, el carácter de su nación. Esa es la línea que va a llevar Fico si consigue gobernar, y además el control de fronteras que se alinea claramente con Hungría. En ese sentido, también en campaña dejó muy claras esas intenciones que tú comentabas antes, las de no ayudar militarmente más a Ucrania. Dice que ayudaría a la reconstrucción, pero que no va a emplear más recursos en mandar armamento militar porque su país tiene otras prioridades, la crisis energética, el coste de la vida, y Eslovaquia no va a priorizar la migración. Y eso que Eslovaquia es un país, Roberto, que está en la OTAN y la Unión Europea, de ahí que se haya creado cierta alarma entre los europeos y también entre los aliados. Pero eso sí consigue gobernar porque Fico ha conseguido el 23% de los votos. Necesita ayuda, necesita respaldos. ¿En quién quiere o puede buscarlos? Pues desde luego en la segunda fuerza no lo va a poder hacer porque es el Partido Liberal y tiene un 18% de los votos. Ellos ya han dicho que van a seguir en la misma línea con Ucrania. Lo hará con el tercer partido que ha conseguido más votos. Es un partido de izquierda moderada que se llama curiosamente Vox y no Vox, como el que conocemos ya en España y en otros países. Esos son los apoyos que intentará buscar Fico para mantener esa línea, y se declara abiertamente populista, nacionalista y prorruso. Bueno, pues ahí está, gracias Patricia, la posible llegada al gobierno de este candidato con un discurso totalmente distinto al de la Unión Europea y, ojo, también al de la OTAN en algunos aspectos. Miramos ahora a América con una de las habituales salidas de tono de Donald Trump, el expresidente estadounidense llamando corrupto al actual presidente Joe Biden. I got arrested 4 times in the last. It's almost like I wake up in the morning. Do you think they'll arrest me today? I never got arrested before.
Bueno, la acusa de intentar detenerlo a él, a cualquier oponente con cargos falsos. Trump dice que se despierta cada mañana, eso es lo que estaba diciendo, pensando si lo van a detener, pero que nunca lo arrestan. También promete poner fin a los saqueos en Filadelfia, donde los asaltantes han entrado en tiendas arrasando con lo que encuentran a su paso. Su método para controlarlos es sencillo. Dice Donald Trump que si alguien entra a robar, que les disparen. La vuelta del oeste a la política estadounidense. Bueno, al menos 17 personas han fallecido en un accidente que se ha producido en una carretera, en una de las rutas habituales para los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Según informa el Instituto Nacional de Migración, el camión no estaba diseñado para transportar tanto peso, tampoco para llevar personas, y esa es la causa del accidente. Es una tragedia más en el drama que viven cientos de migrantes a diario en este tránsito desde América Latina hasta Estados Unidos. La crisis migratoria que padece Latinoamérica sigue latente. En tren, a pie o nadando Río Grande forman parte del día a día de los que buscan un futuro mejor. Al llegar a México, muchos se quedan tirados por falta de dinero o comida. Tengo que juntar como 4.000 pesos para poder pagar los pasajes del autobús. No se ha podido, no he podido, no hemos tenido los recursos necesarios para eso. Arriba de 300 panes y aguas aproximadamente. No va a alcanzar, de hecho. Los que consiguen llegar a Miami cuentan con la ayuda de la ONG Raíces Venezolanas, que alertan. La reciente aprobación del TPS, que incluye una reasignación de fechas para los que han entrado hasta el 31 de julio de este 2023, tiene dos caras. La cara buena es que se van a poder sincerar las peticiones, porque lo único que tenía una persona que pasaba por la frontera era pedir asilo político. Las personas están huyendo, y lo hemos venido diciendo, están saliendo de Venezuela por una razón humanitaria. Un viaje que en ocasiones dura años y que parece nunca va a acabar. México es horrible, demasiado horrible. Uno vive con el miedo de que te puedan secuestrar, si no pagas a los policías te devuelven, si no te meten en algo como parecido a una cárcel. Y ahí te dejan hasta que no le pagues, no te dejan. Yo me vine embarazada de un mes y salí con mi bebé de 1 año. Me dejaron aquí y estoy ya en proceso de corte de migración para poder tener un estatus migratorio. Ellos lo lograron, muchos seguirán intentándolo. Italia ha acogido en lo que va de año casi el doble de migrantes que el año pasado. Los últimos han sido 61 personas rescatadas frente a las costas de Libia, gracias a la ayuda humanitaria. Los voluntarios de Médicos Sin Fronteras aplauden a los migrantes que desembarcan en el puerto de Civitavecchia, en Italia. Eso ocurrió horas después de este otro momento. Minutos de alta tensión en los que migrantes procedentes de Bangladesh, Pakistán, Egipto, Nigeria y Siria se juegan la vida en un barco totalmente abarrotado. La operación tuvo lugar en aguas internacionales frente a la costa de Libia, en el mar Mediterráneo. Italia ha acogido a más de 133.000 inmigrantes este año, casi el doble de los que llegaron el año pasado. Aquí en las islas también estamos en medio de una de las rutas más importantes de la migración. Durante la jornada de hoy, Lanzarote vuelve a recibir un importante número de personas llegadas en patera. Hasta ahora ya se ha desembarcado a los ocupantes de 4 embarcaciones y se está a la espera de que los servicios de rescate marítimo traigan hasta Puerto Naos a las personas que navegaban en otras 2 pateras más. José María de Pais, se confirma el naufragio y la desaparición de estas 7 personas en una de esas pateras de esta madrugada, ¿verdad? Efectivamente, buenos días, Roberto. Fueron los propios supervivientes de esa patera los que al llegar a tierra aseguraron a los responsables de los servicios de emergencia que faltaban 7 personas, 3 hombres, 3 mujeres y un niño de 4 años. Estas personas lo pueden contar porque fueron auxiliados por un pesquero marroquí en alta mar cuando llegó el helicóptero del Elimer
La embarcación en la que viajaban, en este caso una neumática, estaba hundida. Ha sido una jornada frenética la de los servicios de emergencia que comenzó ayer por la tarde y a día de hoy todavía sigue en activo. Han llegado ya los ocupantes de 5 pateras al lugar, un total de 230 personas. Se espera que en 4 o 5 minutos arribe ya el barco de emergencias con unas 50 personas más, que serían los ocupantes en este caso de la sexta y última patera de momento que ha estado navegando con destino a la isla de Lanzarote. Gracias, José María. 7 personas desaparecidas en una de las últimas embarcaciones que han llegado a las islas. Con este titular hacemos una pausa, no tardamos. A las 11:41 de la mañana, buenos días de nuevo, se está viviendo hoy una huelga de transportistas en la provincia de Las Palmas. 30.000 trabajadores están llamados a secundar esta jornada parcial de paro. Se han colocado piquetes en el puerto de La Luz y de Las Palmas, también en el aeropuerto, para reivindicar que se revisen los convenios y los salarios. Hoy habrá servicios mínimos, será mañana cuando el sector mantenga una nueva reunión en el Tribunal Laboral Canario para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Estás oyendo a reinserción? Nos llevan una propuesta que se acerque bastante a lo que los trabajadores y las trabajadoras están pidiendo. Nos vamos a sentar a hablar. Ya la paralizamos en el mes de mayo porque creíamos que tenían buena fe negociadora y nos sentamos en la mesa y este es el resultado. Muchos de estos trabajadores se han concentrado en el aeropuerto de Gran Canaria. Vamos hasta allí para ver cómo está transcurriendo esta jornada de paros. Laura Montano, cuéntanos. Estamos en otro de los puntos calientes de la huelga del sector de transporte en la provincia de Las Palmas. Nos encontramos en el aeropuerto de Gran Canaria, donde, como ven, se están manifestando pues decenas de trabajadores y trabajadoras del sector del transporte discrecional, de turistas sobre todo y también del escolar, para protestar por sus condiciones, su situación laboral, con un salario que hace más de una década que no se actualiza. Estamos con un enlace sindical de una de las empresas afectadas, con Juan José Falcón. Buenas, cuéntenos cómo está yendo esta jornada de huelga. En principio no hay tanta participación, pero hay mucha gente que quiere estar aquí y no puede. Yo me quedo con los que están aquí. Yo sé que mucha gente nos apoya y nosotros reivindicamos un mejor horario, las jornadas que puede empezar cualquier hora y terminar prácticamente cualquier hora. No tenemos un horario fijo, vamos a decir, como una oficina, empezar una hora y terminar otra, no se sabe. Luego los fines de semana. Te puede pasar 6 meses sin ver un fin de semana para pasar con tu familia. Nos comentaban, por ejemplo, que te pueden activar a las 3 de la mañana para algo, ¿no? Para un servicio. Sí, también te puede activar a cualquier hora. Un momento dado, una emergencia, por ejemplo, como cuando llega alguna patera. Claro, lo que hace muy difícil, ¿no?, conciliar vida familiar y laboral. Sí, no, nosotros no tenemos, no podemos ni siquiera hacer planes para ir, por ejemplo, incluso al médico o cualquier otra cosa. No, a veces nos da mucho problema. A veces la empresa se porta bien y dice, vamos a ver lo que podemos hacer, pero a ver, si puede dártelo, te lo da y a lo mejor no te lo da. También esa actualización salarial, ¿no? Hoy en día, como está subiendo, cómo está el precio de las cosas, sí, ustedes necesitan un ajuste. Sí, todo sube, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo y cada vez podemos comprar menos cosas. Cuando los mismos servicios que cuando nosotros lo hacemos han subido de sueldo, lo que es de precio. Pues muchísimas gracias, ya la han escuchado cuál es la situación de algunos de estos trabajadores y trabajadoras del sector del transporte. Ojo que mañana será un día clave porque a las 9:30 se reunirán con la patronal en el Tribunal Laboral Canario para tratar de intentar llegar de nuevo a un acuerdo y poder aplazar o desconvocar esta huelga. Bueno, pues así están las cosas en ese aeropuerto de Gran Canaria. Gracias, Laura. Y volvemos a hablar de una de las bases de nuestra dieta, en la forma que sean. Las papas son un elemento indispensable del que nos vimos privados durante algunas semanas. Hoy nos preguntamos si la crisis está resuelta y si la próxima plaga en el Reino Unido nos la vamos a comer sin papas. Porque fue una plaga de escarabajo la que impidió la importación de este producto del que no cultivamos suficiente en las islas. No somos ni mucho menos autosuficientes, la cuestión es de dónde vienen esas papas y si no es posible cambiar de vendedores y quienes nos las suministran habitualmente no pueden hacerlo.
porque está claro que hay que proteger el campo canario de la entrada de plagas, pero tampoco se pueden dejar vacías las estanterías de este producto. Así que vamos a recordar cómo está la situación con Juan Luis Pulido, el gerente de la empresa importadora Hermanos Pulido. Parece que estaba la conexión preparada y ahora no la tenemos. Bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar esta conexión para ver cuál es la situación ahora mismo del mercado canario, de la agricultura canaria y sobre todo de la importación de este producto. Mientras tanto, hablamos del calor que se resiste a marcharse. Seguimos inmersos en este veranillo de San Miguel. Algunos hablan ya de veroño, que nos está dejando temperaturas de récord en toda Europa. El mes de septiembre, de hecho, es el más cálido desde que hay registros, 45,7 grados, ha sido la temperatura más alta del continente. La sufrieron los cordobeses en la localidad de Montoro. Dicen los expertos que todo se debe al efecto de dos fenómenos, el cambio climático y el Niño, que es el calentamiento natural en el Pacífico. Si seguimos así, 2023 podría ser el año más caluroso de la historia desde que se tienen registros. Y este comienzo de octubre también está siendo de récord. Los termómetros en España no habían alcanzado nunca temperaturas como la de este domingo en esta época. La máxima en Montoro, en Córdoba, 38,2 grados. Aquí en Canarias, donde más calor hizo fue en Gran Canaria, en Tasarte, en la aldea se rozaron los 36 grados. Para hoy se mantiene el aviso amarillo por temperaturas máximas en las islas orientales y seguimos teniendo calima en medianías y zonas altas del archipiélago. Seguirás teniendo calor en muchos puntos del archipiélago durante la semana. Bueno, ahora sí, volvemos al tema de las papas. Juan Luis Pulido, gerente de la empresa importadora Hermanos Pulido. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días. Muy buenos días. Ya hace días que se autorizó la entrada de papas de varias zonas del Reino Unido. Cuéntenos, ¿se puede decir que ya hay papas suficientes en los mercados o todavía no? Vamos a ver, ahora mismo están habiendo papas porque están llegando bastante cantidad de lo que es de Egipto, de Israel y de Chipre también están llegando, pues son papas que ya llevan mucho tiempo cogidas, ¿no? Desde el mes de mayo, ¿no? Entonces ya son unas papas, digamos, que llevan mucho tiempo en refrigeración y lo cual no son unas papas de calidad, pero bueno, al no haber otra cosa, bastante buenas que están, ¿vale? Claro. Con respecto al Reino Unido, ¿no? Sí. Tenemos Juan Luis, que teníamos esa duda y ahora me sigue usted contando, porque una de las cuestiones que se planteó en un momento dado es, vale, las papas del Reino Unido no se pueden consumir por la razón del escarabajo. ¿Y por qué no las traemos de otros sitios, no? Estas de Egipto, de Polonia, de donde sea, ¿no? ¿Es muy difícil cambiar de mercado sobre la marcha? A ver, no difícil. Lo que es difícil es encontrar un mercado que tenga papas en estos momentos, en estos tiempos, para traer a Canarias. De Canarias no puede entrar papas de cualquier lado. No puede entrar papas de la península, no puede entrar papas, por ejemplo, de Francia, no puede entrar papas de Portugal, no puede entrar papas de holandesa. Es decir, solamente nos tenemos que limitar a una serie de mercados. Entiendo. ¿Entiendes? Están muy limitados. Claro, los mercados de donde podemos traer ahora mismo no están acorde porque son papas, ya esos mercados han recolectado sus papas desde el mes de mayo, junio como mucho algunos. Entiendo. ¿Y cómo está la situación en el Reino Unido respecto a esta plaga que nos ha complicado tanta la situación? ¿Qué les cuentan desde allí? Bueno, vamos a ver, la plaga no está, hay una plaga, hay un escarabajo que ha aparecido en la zona de Kent, ¿me entiendes? Pero en esa zona concreta. Y tampoco ha sido un enjambre de bichos, ni mucho menos. Solamente han sido dos escarabajos que han aparecido y bueno, se han tomado las precauciones necesarias y justas. Lo que pasa es que, claro, cuando aparece esto, ¿qué hace Inglaterra? Se pone en contacto con el gobierno de España y se cierra Inglaterra. Pero claro, Inglaterra es cerrado total. Yo lo único que podría haber hecho Inglaterra, digo desde mi punto de vista, era en la zona de Kent, que es lo que han hecho ahora, es cortar esa zona, protegerla y a ver hasta cuándo se pueden traer de ahí. Y que traer de otra zona, que es lo que se va a hacer. Lo que pasa que, claro, ¿qué es lo que sucede? De que ahora en principio se acordó por ejemplo, de traer papas desde ahí, desde otra zona, pero con el 0,5 de tierra. Eso es imposible traerla, porque habría que traerlas lavadas. Y la papa no se puede traer lavada, muchas de ellas, porque se estropean antes de llegar aquí. La semilla no se puede traer lavada, claro, ni darle mucho cepillo, porque si le das mucho cepillo, ¿qué pasa? Que la semilla no vale, no sirve. Claro, te la cargas. No. Claro.
Juan Luis, aclárenos una cosa, porque en el momento sobre todo en el que mayor escasez, desde algunas instituciones, bueno, concretamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria les acusó de aprovecharse de esta situación, de especular. Aclárenos una cosa, ¿les ha venido bien a ustedes, a los importadores, esta escasez para obtener mejores resultados? Vamos a ver, ¿qué le va a venir a usted bien de una cosa que no tiene? Es imposible. Es decir, ese señor, con todo el respeto hacia él, presidente del Cabildo, ha dicho una cantidad de cosas, vamos, innecesarias y sin verificarlas. Lo que tenía que ver yo antes de decir semejante cosa es ido almacén por almacén de todos los importadores y así sabría las papas que había. Dice que las tenemos guardadas. ¿Dónde? La papa es un producto que no se puede guardar, no se debe guardar, porque es un producto perecedero. Y en cuestión de papa, la papa con el tiempo se llena de bichos, se pudre y demás. No, esta persona, con todo mi respeto hacia él, ¿me entiendes? Y lo que representa, tenía que haberse informado un poco mejor, un poco o mucho mejor, antes de decir las barbaridades que han dicho. ¿Bien? Si no hacen, concretamente en la provincia de este domingo, aparece que el consejero del Cabildo dice que quedan 350.000 kilos de papas del país por recolectar. Bueno, en caso afirmativo, por ejemplo, esas papas darían... Bueno, hemos perdido ahora justo esta conexión, pero bueno, nos quedamos con esta información. Las papas están llegando de otra zona, de otros mercados. La dificultad que tienen ahora para importar papas también, con las exigencias que hay, como por ejemplo no traerlas con tierra, obligaría a lavarlos y eso da un problema. Y después también lo que nos estaba comentando hace un momento, el hecho de que no exista especulación, según nos decía Juan Luis, que ha vuelto la conexión por parte de ustedes. Por último, si no pueden traer las papas lavadas, pero claro, tampoco les dejan traer demasiada tierra en ellas, ¿cómo van a hacer para importarlas del Reino Unido, Juan Luis? Vamos a ver, ahora mismo tenemos dos problemas graves. Primero, que los ingleses no quieren mandar papas a Canarias. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahora hasta el viernes que se corrigió, estábamos al 0,5%. Ahora creo que ya hoy tiene que llegar la nueva norma, que es el 1%. Así todo sigue siendo, digamos, poca... Lo normal, antes estábamos a un 2% de tierra. Por lo menos aunque sea llegar al 1,5% para que los ingleses puedan mandar papas, porque ellos lo que no están dispuestos es a mandar mercancía para que aquí la rechacen. Claro. Porque claro, eso es muy costoso. Y lo que están haciendo, algunos que han mandado papas, no, es cobrarlas por adelantado. Y nosotros tener la responsabilidad, no es nuestra responsabilidad cuando la mercancía llega aquí. La rechazan, problema nuestro. Ya, entiendo. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando esta situación, porque me temo que si seguimos así, de repente nos encontramos con una crisis de escasez de este producto a la vuelta de la esquina. Sí, vamos, usted fíjese que ahora mismo el sábado tenía que salir de Inglaterra, ¿no? Unos pedidos que habían de 120, 140 containers. Han salido 22 containers solamente. 22 de 140. Bien, esa va a llegar aquí a Canarias, porque claro, dicen, no, ya está abierta la importación. No, ya está abierta, pero ahora hay que traerla, hay que prepararla, hay que montarla en un barco, el barco tarda 12, 14 días en llegar. Esa va a estar aquí en Canarias el día 13 o el día 14 de octubre, Dios mediante. ¿Bien? Pero solamente 22 containers. Ya estamos haciendo los pedidos para el embarque esta semana, pero nos encontramos con la paradoja de que los ingleses, si esto no se modifica aún un poco más o mejor, no quieren mandar. Y no solo eso, que el problema también nos estamos encontrando en Escocia con la semilla. La semilla al 1%, los escoceses no mandan semillas para ganar. Mandar. Pues veremos cómo se soluciona, porque la solución desde luego nos parece muy compleja. Muchas gracias, Juan Luis, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por estar con este tema, que es muy importante, sobre todo para la economía canaria, para las amas de casa, porque lo que ha sido injusto totalmente, ¿me entiendes?, es que una ama de casa haya tenido que pagar hasta un saco de papas 120 y 130 euros como han pagado. Eso es de juzgado de guardia, ¿entiendes? Eso es de juzgado de guardia. Gracias, Juan Luis. Buenos días. Bueno, que siga usted bien.
Bueno, pues así está la situación, esta crisis de la papa que podría volver a repetirse porque ya ven las dificultades que estamos teniendo para traerlas a nuestro mercado. Volvemos a irnos al otro extremo del Atlántico, al norte de México concretamente, donde el techo de una iglesia se ha derrumbado provocando la muerte de 9 personas y dejando atrapadas hasta 30 bajo los escombros. El propio obispo ha afirmado que ocurrió mientras se celebraba la misa. Cuando los fieles recibían la comunión, aún se desconocen cuántas víctimas puede haber tras ese derrumbe. A los fallecidos y desaparecidos hay que sumar 40 personas heridas. Para su rescate ha sido necesaria la actuación de servicios de emergencia con apoyo de personal militar. Y ahora la historia de un trasplante. Ya saben ustedes que el tiempo es fundamental a la hora de lograrlo. Algo que los equipos de bomberos en Brasil tenían muy claro, por lo que no dudaron ni un segundo en organizar un operativo de rescate para un paciente que estaba en una zona de difícil acceso y podía recibir un trasplante. Tras 9 años, el milagro vino del cielo para Ricardo Meneiros. Un brasileño que llevaba esperando un trasplante de riñón casi una década. La noticia le llegó en una zona montañosa de difícil acceso, desde la que no llegaría a tiempo para poder recibir el trasplante. Pero eso no fue un impedimento para los equipos de bomberos que decidieron auxiliar a este guía de montaña desde aquí hasta un hospital de Río de Janeiro, donde le realizaron la cirugía del órgano compatible. Un trabajo que para Meneiro ha sido la aventura más grande de mi vida. Fue una gran mezcla de emociones. No sabía si reír, si llorar o si creer, aseguraba emocionado este paciente de un trasplante de éxito y altura. Bueno, China ha celebrado su Día Nacional. Millones de personas se han unido para hacer honor a esta jornada visitando, por ejemplo, atracciones turísticas. El Ministerio de Transporte del país ha registrado una cifra récord de 2.000 millones de viajes. Por ejemplo, quienes se han dirigido a visitar la Gran Muralla, el Lago del Oeste u otras atracciones instaladas durante 8 días en la conocida como la Semana Dorada, una semana festiva en China donde ya se pueden imaginar los enormes desplazamientos en una población que tiene 1.000 millones de habitantes. Y si alguna vez ha soñado con pilotar un robot, su sueño podría estar más cerca porque ya existe. Hay una empresa japonesa que ha creado un robot gigante inspirado en la cultura japonesa. Ahí lo tienen. Se llama Achax. Mide 4,5 metros de altura, pesa más de 3 toneladas y para manejarlo pues hay que meterse literalmente dentro de él. Se espera que esté disponible en el mercado en un año. Dicen, por lo menos lo tienen claro en la empresa, que este robot está destinado de entrada a millonarios que lo quieran usar prácticamente como un juguete porque hay que desembolsar la suma de $2 millones para tener uno. Aunque no puede volar como en los videojuegos, su capacidad para moverse y cambiar de posición, desde luego, le añade autenticidad. Ahí tienen el juguetito, 2 millones nada menos. Bueno, nos acaba de llegar una última hora sobre la tragedia en Murcia que les hemos venido contando desde el principio del programa. Desde el ayuntamiento de la ciudad se ha informado de que las 2 discotecas incendiadas en Murcia tenían una orden de cese de actividad desde enero de 2022. O sea que su licencia de apertura desde enero de 2022 no estaba en regla. Seguimos muy pendientes de este asunto para ir dándoles detalles. Otra noticia que acabamos de conocer hace unos minutos. La Academia Sueca ha concedido el Premio Nobel de Medicina a la húngara Katalin Karikó y al norteamericano Drew Weissman por la vacuna del COVID. Karikó pasó 40 años trabajando en la sombra, desarrollando avances claves para las inyecciones de Moderna y Biotech, mientras que Weissman hizo posibles las terapias a partir del ARN mensajero. Ya son 13 con Karikó las mujeres que han recibido el Nobel de Medicina, en esta ocasión compartido. Y ya está en funcionamiento la nueva gran atracción de Las Vegas, que es esta gigantesca esfera. Ahí la tienen, un edificio de 112 metros de altura por 157 de diámetro, tiene capacidad para 18.000 espectadores. Y con esas pantallas esféricas han dado la bienvenida a un concierto de U2 en su inauguración. Por dentro ya ven que la decoración también es espectacular. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.
gonna make you sing. Give me